canal, a todos nuestros suscriptores y todos los que nos acompañan en el día de hoy. Seguimos trabajando el tema de la historia de América Latina, de nuestro continente, como hemos dicho siempre, nuestra patria grande. El tema de la conquista, que hace parte de esta parte inicial de nuestra historia, es un tema que parece ser inagotable. Hoy vamos a estudiar y revisar básicamente lo que podríamos llamar las mentiras o mitos o falsedades que se han producido a propósito de la conquista española en América. Básicamente tendríamos que ver los siguientes aspectos que se han señalado como falsedades o como inexactitudes. Primera, se ha dicho que las leyes de Indias, ese conjunto de disposiciones de la corona española, sobre todo bajo el reinado de Carlos V y de Felipe II, que esa legislación no se aplicó, que fue violentada permanentemente por los peninsulares, que fue ineficaz por consiguiente. Es una primera afirmación que vamos a mirar hasta dónde es exacta o realmente tiene elementos de inexactitud. En segundo lugar, se ha dicho que la sociedad que construyó España en América fue una sociedad de castas que excluía a los indios, a los mestizos, que discriminaba a las clases por su condición racial. Veremos que es otra afirmación bastante inexacta. Se ha dicho también que quienes vinieron a América, los españoles que llegaron a América, que eran expresidiarios, que eran personas que habían cometido delitos en España y que se les conmutaba las penas con el ingreso a los barcos como mercantes, como marineros, para venir entonces a América. Igualmente, otra afirmación que es inexacta a nuestro juicio es la creencia de que la cristianización, es decir, la conversión de los indios americanos al cristianismo, fue producto de la violencia, de la imposición de las armas españolas y que no hubo por consiguiente una cristianización voluntaria de parte de los indígenas. Es otra afirmación que hay que mirar con mucho cuidado y que hay que tomar con pinzas realmente. Una quinta afirmación o inexactitud es que la construcción del imperio español en América fue un proceso de expoliación, de saqueo y misericordia de los recursos y las riquezas de este continente. Bien, nos vamos a referir a todos estos mitos o afirmaciones que digo en alguna forma son inexactas. Comenzando, creo que vamos a trabajar hoy solamente dos de las afirmaciones que hemos señalado que podríamos considerar que realmente tienen esa característica de la inexactitud. Primero, el tema de las leyes de Indias, sobre si fueron eficaces o no en su objetivo de proteger a la población indígena de los atropellos y de los abusos de los conquistadores. En segundo lugar, quienes vinieron realmente a América como pobladores y no solamente como conquistadores. Creo que nos vamos a referir solamente a esos dos puntos para dejar en una próxima sesión los otros puntos que hemos considerado inexactos. Bien, las leyes de Indias, como hemos señalado en el video anterior, que quienes no han visto recomiendo que lo vean,
Las primeras leyes de Indias fueron las leyes de Burgos, bajo el reinado de Fernando el Católico, que no avanzaron demasiado en la protección de los indígenas. Fueron normas más que todo de buena voluntad. Había que tratar bien a los indígenas, había que tener un trato benevolente con ellos, etc. Posteriormente vienen las nuevas leyes que prohibían la encomienda, estas leyes impulsadas por Fray Bartolomé, que finalmente fracasaron cuando los encomenderos se rebelan contra estas leyes en el Perú, bajo la dirección de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador de Francisco. Lo mismo que los intentos de rebelión en México con el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, o con el manejo raulesco que utilizaron algunos conquistadores como Jiménez de Quesada en el nuevo reino de Granada. Estas leyes pues fueron abolidas por el rey Carlos V en virtud de que crearon demasiados problemas en América. Pero después fueron llegando otras leyes que vamos a mencionar, una vez que se acepta que tiene que haber encomiendas, una vez que se acepta que los indios tienen que trabajar en las haciendas de los españoles o en las minas. En ese momento deben pues trabajar los indígenas bajo ciertas condiciones, y bajo esas condiciones la corona va a expedir una serie de medidas, de cédulas reales, regulando el trabajo indígena. Estas leyes básicamente son las siguientes. En primer lugar, bajo Carlos V se expide una cédula real en 1551, casi a la salida de Carlos V como emperador, su abdicación y la sucesión que sigue en cabeza de su hijo, Felipe II. Esta disposición de esta cédula real de ese año va a establecer la libertad de trabajo, es decir, que los indígenas voluntariamente y pagándoles el justo precio pueden ir a laborar y trabajar en las minas de oro, plata y azogue, así dice la cédula real, libertad laboral. En segundo lugar, otra disposición del mismo Carlos V tiene que ver con el pago de dominicales, el descanso dominical, donde la cédula real dice que se pagará el séptimo día como si se hubiera trabajado. Otra cédula real de 1549 del mismo emperador habla de que los indígenas podrán reclamar el salario que consideren del caso cuando trabajan en las tierras de los españoles, que en caso de que no estén de acuerdo con el salario que se les ofrece, serán los virreyes, los gobernadores y las audiencias en cada caso las que fijarán el salario, pero en ningún caso los salarios serán fijados por los empresarios españoles. Felipe II, ya una vez ha asumido el poder, en 1580 va a establecer el sistema de resguardos que conocemos todavía hoy, que ha llegado hasta nuestros días en las distintas repúblicas americanas. Ophüls de Key, que es un historiador muy importante del régimen colonial en América, va a definir la institución del resguardo de la siguiente manera. Eran vastas zonas territoriales dentro de las cuales los indios debían desarrollar su vida económica y producir los bienes necesarios para su subsistencia, manteniendo en común la propiedad de la tierra, sus costumbres ancestrales y sus autoridades tradicionales. Dice igualmente este historiador que la corona privilegió las primitivas costumbres indígenas siempre y cuando, claro, no fueran contrarias a las tradiciones cristianas que
España pretendía imponer a los indígenas. Normas pues indispensables, pensó Felipe II, para que los indígenas no fueran extinguidos a partir de los malos tratos y los abusos que se habían cometido a lo largo de los primeros años de la conquista. El modelo pues que impuso Felipe II es el de las dos repúblicas, una república de blancos, donde simplemente tenemos a los españoles en las poblaciones recién fundadas, y la república de indios, que se mantiene en sus resguardos separadas, de tal manera que la idea de Felipe II es, en cierta forma, la protección del indígena, y siempre las normas de Indias hablan de protección. La protección en la medida en que los indígenas no entran en demasiado contacto con los españoles. Sin embargo, esta disposición de los resguardos va a chocar con la realidad. ¿Por qué? Porque los indígenas de todas maneras tienen que ir a trabajar en las tierras de los españoles, en las minas, y en esa medida el contacto con los peninsulares va a continuar, claro, bajo otras condiciones, en términos de salarios fijados por las autoridades españolas y no por los patronos españoles, con condiciones de descanso, los días de feriados y dominicales, etc. Pero de todas maneras el contacto se va a producir entre indios y españoles. Va a aparecer entonces la institución de la mita, que es una institución de los incas, pero que las autoridades españolas van a adaptar en este momento de la conquista, y que consiste en que un número X de indígenas de cada resguardo obligatoriamente va a salir a trabajar en las haciendas o en las minas, claro, bajo un salario y con las condiciones que ya hemos visto fijadas por la corona, durante un tiempo determinado, no más de 6 meses. También los muiscas tenían lo que llamaba el cercado, que era la obligación de los indígenas de ir a trabajar en las tierras del Zipa, del jefe indígena. Es más o menos pues una adaptación a que hacen los españoles de estas instituciones previas a la conquista. Y aquí entonces aparece el papel de los caciques. Entre otras cosas, el término cacique es una invención española. Los indígenas no llamaban a sus autoridades caciques. Es un término que utilizan los españoles para referirse a quien va a tener la autoridad dentro del resguardo, que va a consistir en que es el cacique el que determina el número de indios que va a ir a trabajar en las haciendas o en las minas, y que va a cobrar el tributo que todo indígena debe pagar a la corona. De ese tributo, el cacique se apropia del 5%. Igualmente, pues mantener el orden de la comunidad, va a tener algunas funciones judiciales menores para delitos menos importantes, etc. Los españoles van a equiparar la nobleza indígena con la nobleza española. Estos caciques en general son descendientes de los jefes indígenas que existían al momento de la conquista y que fueron sometidos por los españoles, descendientes de Atahualpa, descendientes en el Perú, descendientes de Montezuma y descendientes en general de los jefes indígenas que se sometieron o que fueron sometidos por los españoles durante el proceso de la conquista. Ciertamente, como dice el profesor Edwin Williamson, que hemos citado en otras ocasiones, profesor de Oxford, en su Historia de América Latina, dice: el despojo no fue la suerte de la aristocracia indígena. Quienes se sometieron y adoptaron la religión católica fueron
tratados de una forma particular y especial por parte del régimen español. El rey de España les concedió encomiendas, les concedió tierras. Sus hijos se educaron en colegios para nobles, como el Colegio de la Cruz en Tlatelolco, en México, o los colegios de Huancayo y del Cusco, en el caso del Perú. Allí aprendían gramática, latín y la gramática propia de su lengua. Es importante, de todas maneras, detenerse un poco en este tema de las gramáticas indígenas. En este sentido, Carlos V se había opuesto a que las lenguas indígenas fueran enseñadas, básicamente. Por el contrario, Felipe II señaló expresamente que no era justo despojar a los indígenas de sus lenguas originales y ordenó en 1570 que, por ejemplo, la lengua náhuatl, que es la lengua de los mexicas, de los aztecas, fuera la lengua oficial en la Nueva España, es decir, en México. Y en 1580, Felipe II me ordena que se creen las cátedras sobre lenguas indígenas en las universidades de Lima y de México. Precisamente en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco aparece un personaje muy importante que se llama Andrés Olmos, que en 1547 va a producir una gramática de la lengua náhuatl, es decir, la lengua de los mexicas. Va a ser la segunda gramática de una lengua. La primera gramática de una lengua fue la gramática, desde luego, castellana, de Alfonso de Nebrija, en 1492. La segunda lengua que va a tener una gramática es esta lengua de los mexicas. Ni la lengua francesa, ni la lengua alemana, ni la lengua inglesa para este momento poseían gramáticas. Gracias a este estímulo que proviene del rey, de Felipe II, otro fraile dominico, Fray Domingo de Santo Tomás, en Perú, va a producir la gramática Huarte de la lengua de los reinos del Perú y su léxico o vocabulario de la lengua general del Perú. Es decir, tenemos entonces también una gramática de las lenguas quechua y aymara, que son las lenguas principales del reino de los incas. A partir de ahí vamos a tener toda una serie de gramáticas de las distintas lenguas de las comunidades indígenas que ya pues se habían sometido, que se habían cristianizado, etc. Entonces tenemos la lengua aymara, tenemos la lengua chaima, la guaraní, la totonaca, la otomi, la zapoteca, la mixteca, la maya, la mapuche, la muisca, etc. En particular, por ejemplo, Fray Domingo de Santo Tomás, a propósito de la lengua quechua, va a decir que esta es una lengua tan rica como el latín. Claro, estas gramáticas hacen parte del esfuerzo de los misioneros católicos por lograr facilitar el contacto con los indígenas y el proceso de cristianización. Sin duda alguna esa es la finalidad en principio. Pero esta práctica de construir gramáticas de las lenguas indígenas va a tener unos efectos inesperados. En particular, logró que esas lenguas no se perdieran, que esas lenguas se extendieran incluso a regiones que no las conocían.
Y cuando la monarquía borbónica, que sucede a la monarquía de los Habsburgo, los Austria, va a prohibir las lenguas indígenas, pues estas no se van a perder porque ya su estudio y su extensión ya era tan grande que no van a poder desaparecer. En este momento, gracias a esa extensión de las lenguas indígenas, gracias al proceso de construcción de gramáticas, vamos a tener en la actualidad que, por ejemplo, el quechua es hablado por 12 millones de personas actualmente, el aymara por 9 millones, el nahual mexicano por 2 millones, es decir, se conservan las lenguas indígenas. Y lo más importante también es que las tradiciones, los mitos, la religión de los indígenas se llega a conocer precisamente a través de este proceso. Por eso, dice Williamson, sobre este proceso de las gramáticas, dice, este esfuerzo sin precedentes de los misioneros por conocer las lenguas de los indios, de estudiar sus tradiciones y su historia, sentó las bases de la antropología. Los escritos de los misioneros siguen siendo un valioso material hoy para el estudio de las civilizaciones precolombinas. No es sino mirar la obra que ya veíamos de Fray Bartolomé de Sahagún sobre los hechos de la Nueva España, toda la historia de los aztecas, etc. Bueno, aquí entonces venimos con el problema. Estas regulaciones protectoras de los indios, ¿se aplicaron o no se aplicaron? La tesis general o la creencia general es que evidentemente ninguna de estas regulaciones se cumplieron. Los españoles dijeron se ordena pero no se cumple, etc. La verdad de las cosas es que evidentemente seguramente hubo mucha ineficacia de las normas, mucho incumplimiento. Uno sí encuentra permanentemente que hay visitadores regios que vienen a ver qué pasa porque no se cumplen estas normas, que hay procesos de residencia contra las autoridades que no han cumplido con su obligación de que estas normas sean efectivas y se cumplan, de tal manera que dentro de las posibilidades de la corona española y a una distancia tan grande, pues se trató de que estas normas al menos se cumplieran en lo posible. Pero realmente lo que impidió que estas normas fueran realmente efectivas no es tanto el incumplimiento de los españoles con respecto a su ejecución, sino fundamentalmente el problema de el descenso de la población indígena. Aquí hablamos en el primer video de la catástrofe demográfica, es decir, de una población indígena que podía ser entre los 90 o 100 millones, o menos según otros autores, 60 millones. Lo cierto es que para el siglo XVIII la población indígena en toda América se había reducido a 5 o 7 millones. Esa catástrofe demográfica que tiene que ver fundamentalmente más que con los malos tratos, la violencia, la brutalidad, etcétera, como lo explicamos, tiene que ver con los problemas de las enfermedades, pues va a conducir ¿a qué? A que no hay indios para trabajar en las haciendas. ¿Y quiénes los van a sustituir? Pues los mestizos, la población mestiza, es decir, aquellos personajes que nacen de madre indígena y español, van a ser los que, como no pagan tributo, como no viven ya en los resguardos, pueden moverse libremente y por lo tanto pueden ser objeto de contratación en las haciendas, ya pues es el momento de las haciendas, por los españoles. El mismo Williamson dice lo siguiente: al abolirse los servicios personales como parte del tributo indígena,
En su lugar se instituyó el repartimiento, que era lo que hemos señalado a propósito de la mitra, por el cual los funcionarios de la corona se encargaban de racionar la mano de obra indígena entre los terratenientes españoles durante plazos determinados. Habíamos hablado más o menos que los indígenas estaban obligados a trabajar en seis meses. Las autoridades determinaban las escalas de los salarios. Decíamos que los españoles no podían fijar esos salarios, los patronos, sino las autoridades españolas, las audiencias o los gobernadores o los virreyes. Fijaban las condiciones de trabajo, pero estas rara vez se cumplían en la práctica, eso es cierto. Sin embargo, el repartimiento empezó a resquebrajarse a principios del siglo XVII, cuando la persistente despoblación indígena produjo tal escasez de mano de obra en algunas regiones que al Estado le resultaba cada vez más difícil identificar las verdaderas necesidades de trabajo de la economía. Los terratenientes decidieron eludir la contratación de la mano de obra a través del Estado, contratando por su cuenta a trabajadores indígenas, algunos indígenas que se salían del resguardo, con mejores salarios que los que se ofrecían cuando había repartimiento. Se mejoran los salarios, porque no tenían mano de obra. En algunos casos, estos trabajadores quedaban vinculados a una finca mediante la servidumbre por deudas. El otorgamiento de créditos por parte del patrono al trabajador por un acuerdo que conducía pues a una deuda que tenía que ser pagada a través del trabajo del trabajador. Poco a poco, algunos de estos indígenas decidían vivir en la hacienda en calidad de empleados permanentes, con lo que disfrutaban de mayores salarios y más seguridad material que los temporales, es decir, los indios que venían a través del sistema de la mitra. El hacendado procuraba entonces retenerlos, estableciendo con ellos relaciones paternalistas de patronato y lealtad mediante el padrinaje, es decir, convertirse el patrono en padrino de sus hijos. Eso es muy común todavía en comunidades campesinas, y el compadrazgo. Estos acuerdos informales de trabajo eran más comunes en regiones donde había una gran densidad de españoles, como en el centro y en el centro norte de México. Entonces, la consecuencia de ese despoblamiento fue precisamente que los patronos españoles buscaban mano de obra y tenían que pagar mejores salarios. Lo anterior explica lo afirmado por Humboldt cuando en el siglo XVIII visita la Nueva España y señala que el trabajo de los indios en las minas era voluntario y que si estaban descontentos con lo que se les pagaba, buscaban otra persona que les pagara mejor. Y además señaló que los salarios en las minas en España, en la Nueva España, eran el doble de los salarios que recibían los trabajadores ingleses. De manera que esos son hechos reales que muestran que, digamos, que la explotación de los indígenas no es tal como ha sido pintada, en forma tan negra y tan oscura. Bien, sobre el trabajo de la nobleza indígena, el trato dado a la nobleza indígena, además de tener privilegios, tierras, encomiendas que se les daban. Hay dos casos que quisiera mencionar aquí que son importantes para mostrar toda esta tradición de emparentamiento de la nobleza española con la nobleza indígena. El caso de los descendientes de Montezuma, que llegan hasta el día de hoy.
Todavía hay descendientes de Montezuma que viven en México, muchos también en España, porque, porque hay una relación entre esa nobleza española y la nobleza indígena, de tal manera que, por ejemplo, hay casos como el de la hija de Montezuma, que va a recibir el nombre de Isabel cuando se convierte y se es bautizada, que llega a tener un título de nobleza español. Y de ahí viene toda una descendencia española de origen indígena, pero ya en España. El caso del otro hijo de Montezuma, que es Pedro, que llega a ser cacique en una población, en Tula. Isabel, que recibe encomiendas, una de las más grandes encomiendas es en el centro de Ciudad de México. Después, cuando comienzan a construirse allí edificios, palacios, etc., va a ser compensada, ella y la familia, sus descendientes, con aproximadamente $90,000 al año. Y este pago es eterno, porque va a durar no solamente durante la época colonial, sino que va a continuar durante la República, que mantiene ese pago a los descendientes de Isabel, hasta que en 1934 el gobierno mexicano suspende este pago. Hay una pelea legal todavía en México sobre el retorno de este beneficio a los descendientes de la hija de Montezuma. Bien, ¿quiénes vinieron a América? Ahí viene la otra ficción, la otra creencia falsa de parte de muchos latinoamericanos que consideran que a América llegaron españoles que eran expresidiarios, exconvictos, gente sacada de las cárceles, etc. Esa leyenda tiene que ver, sin duda alguna, con el tercer viaje de Colón. Cuando Colón se le levantan las sanciones de prisión por parte de la reina y decide pues realizar un tercer viaje exploratorio, nadie quiere venir porque se sabe que inicialmente los españoles que habían quedado en la Isabel habían sido asesinados por los indígenas de la isla, se conocen las atrocidades y actos tiránicos de Colón como gobernador de la isla, etc. Entonces nadie quiere venir. Los reyes católicos entonces deciden que acompañen a Colón en este tercer viaje, delincuentes sacados de las cárceles, condenados, pero que no hubieran sido acusados por delitos de asesinato, ni falsificación de moneda, ni que fueran herejes. Pero esto ocurrió una sola vez, de manera que no hay que pensar que todas las veces llegaron siempre los mismos delincuentes. ¿Quiénes llegaron realmente a América? Los sectores más pobres de España. Como dijo Cervantes, que había querido venir a América porque estaba en la miseria y no le fue autorizado el viaje. Vinieron a América, dice él, América, el refugio y el amparo de los desesperados de España. Los más pobres de Extremadura, seguramente de Extremadura viene una enorme cantidad de migrantes, de Andalucía, de Castilla, de Aragón, la gente más pobre. Ahora bien, no todo el mundo podía venir a América. De manera que primero tenía que ser autorizada la presencia de la persona para que pudiera venir a América. Y en segundo lugar, solo podía viajarse a partir de Sevilla. De manera que era un sitio donde se controlaba quiénes venían a América. No era fácil llegar clandestinamente, que sí lo hubo. Sí hubo viajes de migrantes ilegales, llamémoslo así como se dice hoy, pero no fue lo común ni lo corriente, porque había un control muy estricto. El viaje además era muy costoso. Las personas tenían que pagar el pasaje, que era costoso, la alimentación en el barco,
y la estadía en el sitio de llegada. Esta gente pobre, ¿qué hacía? Hipotecaba, vendía, pedía préstamos para poder viajar a América. Las huestes que llegaban con los capitanes, como Pizarro, como Cortés, etc., esas huestes se iban a pagar el viaje y los gastos que habían hecho con el reparto de las riquezas que se obtuvieran. Muchos problemas surgieron ahí cuando en los repartos los capitanes no eran justos en la distribución de riqueza. Esto pasó mucho con Cortés, que tuvo muchas demandas porque sus huestes se quejaron del mal reparto que él había hecho de esas riquezas que se habían obtenido en la conquista de México. En general, las autoridades españolas preferían autorizar el viaje de portugueses y de canarios. Los portugueses porque eran muy hábiles en el cultivo de la caña de azúcar, que va a ser un cultivo que se va a extender por las islas del Caribe, y los canarios, que eran muy hábiles como albañiles y como carpinteros. Era pues el propósito de la corona de que aquí vinieran personas con buenas costumbres, así se decía entonces, y que tuvieran profesiones productivas. Es decir, estamos en un proceso de colonización. Ese proceso de colonización significa crear ciudades, significa crear caminos, significa hacer puentes, etcétera, etcétera. Y entonces se necesitan personas que, y bueno, además se trata de personas también que puedan cultivar la tierra, que sepan manejar el ganado, etcétera. Todo aquello que significa una colonización. No simplemente extracción de riqueza. Y esta es una de las diferencias de la conquista española con otras conquistas y con otros imperios. No hay la idea de extraer simplemente la riqueza, hay la idea de establecer condiciones productivas en las regiones conquistadas o sometidas. Profesiones productivas querían los reyes españoles, que sin embargo parece que no fue tan exitoso ese deseo y ese propósito. El historiador de la Universidad de los Andes en Colombia, Carl Heinrich Langerbeck, señala que entre 1539 y 1559 se registraron 19 carpinteros, 14 sastres, 13 plateros y 9 albañiles, contra 300 funcionarios, burocracia, 207 clérigos, 43 escribanos, también hacen parte de la burocracia, 34 pajes y 460 criados. Esto de los criados quiere decir que venían gentes nobles a América, que necesitaban criados. Bartolomé de las Casas se quejaba de que quienes habían emigrado a América eran gentes, dice él, criadas en regalos, es decir, gentes que tenían posición social y que eran nobles. Se habla del caso, por ejemplo, de Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias, que llega como gobernador del Darién, que se llama Castilla del Oro, así la habían denominado, para reemplazar a Vasco Núñez de Balboa, un mozo, pobre, ignorante, que había llegado como polizón a América. Ese no podía ser el gobernador de estas tierras, tenía que ser un noble. Entonces, Fernando el Católico manda a Pedrarias, son 17 barcos, viene lo más selecto de España. Un cronista, Pascual de Andagoya, hablando de esta expedición con la cual viene Pedro Arias, dice que había venido la gente más hermosa y escogida que ha pasado por estas tierras. Este Pedro Arias, como sabemos, va a entrar en conflicto con Balboa, que es el que ha descubierto el Mar del Sur, el Mar Pacífico, y aquí en la corona no le va a reconocer ese éxito y por eso le impone un gobernador que finalmente lo va a asesinar, lo va a ejecutar. Este Pedro Arias, es un paréntesis que hacemos aquí, hace parte de lo que García Márquez llamó el realismo mágico como realidad de América Latina
y no como creación novelesca por parte de un autor como García Márquez. Es la realidad colombiana, la realidad de América Latina. La realidad de América Latina es el realismo mágico, que obviamente recibe la incorporación a la literatura en forma magistral por García Márquez. Pero es una realidad de América. El caso de Pedro Arias es muy interesante porque este hombre aparentemente había muerto, lo entierran y en el momento en que está siendo enterrado parece que hay unos golpes ahí en el ataúd, abren el ataúd, el tipo está vivo y sale. Y entonces él es el fundador de la ciudad de Panamá. Y como gobernador de Panamá asistirá a la catedral de esa ciudad que él ha creado, encerrado en un ataúd para oír el requiem con el cual conmemora cada año su resurrección. Este es un personaje realmente del realismo mágico. Bien, de todas maneras, pues, hay que decirlo, como dice el historiador Tulio Halperin Dondi, no son muchos los españoles que llegan a América. Dice él, cuando va a iniciarse el proceso de la independencia, no son más de 200.000 los españoles que viven en las Indias, en América. ¿Quiénes viven aquí? Mestizos e indios y población esclava negra. Esos son los que viven aquí. Pocos españoles. Dejamos entonces para una próxima sesión los otros mitos, las otras falacias tal vez, las otras inexactitudes que hemos señalado al comienzo de esta charla, para que en la próxima sesión todos ustedes nos acompañen una vez más. Muchísimas gracias, un buen día para todos.